mañana con 37 minutos. Tengo el gusto de saludar, de darle la bienvenida. No habíamos conversado, no había venido a acompañarnos, pero va a empezar a venir más seguido. Ahora, don Javier Ruiz, ex Ceremi, sociólogo. Un gusto de tenerte acá, Javier. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Mauricio, gracias. Es temprana la cosa, Temprano. bastante frío, pero súper agradecido. Yo te llamé para, No, para pero- digamos, poder participar y te agradezco por haber aceptado. Y bueno, si me invitan más adelante y no hablo tanta estupidez, quizás puedo pasar Tú decías que la vara. la hora no es la más adecuada para no hablar alguna sandez. Ya. Claro, yo funciono más tarde, pero bueno, vamos. Oiga, echa de vamos a- menos la lead política, ¿no? No, al contrario, no, me siento afortunado de no estar en el trajín político. ¿En serio? Sí, es muy gastador, hace sacar canas muy rápido a las personas, envejecen, se ponen demasiado duras y no es al menos no es para mí. Ya. Pero yo creo que fue un buen tiempo de haber Una buena experiencia. participado, una muy buena experiencia, haber estado en partido político, haber estado en el gobierno, una excelente experiencia. No puedo, digamos, de eso decir nada. Pero creo que depende de la persona. Para mí fue un momento de observación, de aprendizaje, y luego lo mío más básicamente es la observación, el análisis. Como buen sociólogo. Como buen sociólogo, que es lo que me gusta finalmente. Quiero partir, si te parece, Javier, con el tema de la cautelar que ha salido en las últimas horas, que entrega varias señales para el análisis. Sí. Una, lo que hablábamos fuera de micrófono, de que el ambientalismo y lucha de género han sido como, o son en estos momentos los dos pilares respecto de las sociedades, para dónde estamos avanzando, Sí, la ¿no? mayor influencia en términos de ideología o de ideas. Claramente, o sea, hay género en todo, en todo. Sí. Nosotros tenemos ordenanza en el municipio, unas cosas que no sé, Absolutamente. que evidentemente nadie se cumple. El otro día cometí una erroridad por la calle y vi una chica tan bonita y casi le digo algo. ¿En serio? Sí, y me acordé de la ordenanza y me acordé que ya no se puede. No No se se puede, puede claro. decirle nada a una niña, Claro. pero a veces uno no puede controlarse tampoco. Mucho. Escuché esa declaración, la escuché en varios, Javier, al principio. Decía, Pero ¿cómo? yo me controlo, pero el propio eso- presidente Piñera dijo También, algo. también no, el presidente no tiene filtro, pues lo ha hecho muchas veces. Porque es más machista que nosotros, una generación es más antigua. Nosotros igual somos machistas, Sí. pero menos. Y vivimos en una sociedad Y machista vivimos como en la una sociedad magallánica. machista. Y menos machista que antes, pero sigue siendo en muchas cosas machista en nuestra ciudad. Vamos al medio ambiente. Mira, por tanto resuelve. Este es la cautelar que ha salido en las últimas horas y voy a ir, son varias páginas, tú sabes que este tipo de informes y de respuestas deben tener 20, Así 30 es. y no es el momento de revisarla Sí. completa, pero voy a lo que dice, por tanto se resuelve. Esto es lo que dice el tribunal. El escrito a la reclamante no al lugar. 2. Al escrito de Minera Invierno, a lo principal, no al lugar, a la solicitud de oposición y alzamiento. Al primer otro sí, no al lugar, a la solicitud de caución. 3. A los escritos de los sindicatos, no al lugar. Al escrito 20893, estéselo resuelto, o sea, se mantiene lo que ya está. En el 5, manténgase la medida cautelar decretada a foja 18.397, cuyo cumplimiento deberá observarse por Minera Invierno S.A. bajo apercibimiento del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Acordada con el voto en contra del ministro Iván Hunter Ampuero, quien estuvo por acoger parcialmente la solicitud de oposición y alzamiento. O sea, solamente un voto parcialmente a favor de la minera o de lo que querían los trabajadores o estaban solicitando. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo lo analizamos, Javier? Porque finalmente no se van a poder hacer tronaduras bajo la cota 100. Bueno, primero yo diría que los jueces son seres humanos igual que nosotros, se levantan temprano, trabajan, toman café blend, quizás no, y por tanto también están bajo la influencia de lo que estábamos recién diciendo. O sea, hoy día todos los tribunales de nuestro país están de algún modo influidos por las leyes y por la idea relativa al género y también relativa al medio ambiente. Acaba de salir hace unos días un informe lapidario. ¿Ya? Yo creo que es bastante, por decirlo así, un poco exagerado, pero en el 2050 estaríamos... Hasta ahí habría llegado la especie humana. Yo creo que los científicos están en una batalla frontal contra la baja de las emisiones. De otro modo no se explica este informe. Y yo creo que en el caso de los tribunales de justicia, a mí me parece, primero,
sin tener, como tú dices, todo el documento respecto a cuáles son los fundamentos. Es muy probable que los tribunales no se han pronunciado respecto a los elementos de fondo, Ya. a los elementos técnicos de por Ya. qué no realizar tronaduras, que fue lo que llevó a cabo, entiendo, el Consejo de Medio Ambiente, Sí, donde pues. estaba el intendente y las Exactamente, autoridades, sí. y ellos sí se pronunciaron sobre el fondo y establecieron un dictamen. Sí. Lo que hacen los tribunales básicamente es revisar la forma de ese procedimiento que se hizo, procedimiento, sí. y si ese procedimiento estaba de acuerdo a forma, los tribunales no se pueden pronunciar por el fondo porque no son tribunales técnicos. Entonces simplemente dijeron no al lugar ninguna de las reclamaciones respecto a si hay vicios de forma. Javier, ¿es una decisión política esta o no? Después del Parece anuncio que de sí, Piñera, por de la supuesto. descarbonización, Por etcétera. supuesto, o sea, volvemos a la idea de la influencia. Todo esto tiene que ver con la influencia, o sea, el hecho de que Piñera haya anunciado 8 plantas que se van a cerrar en los próximos años, que me parece un gran anuncio que pasó, Desapercibido un poquito. y los ¿no? medioambientalistas no dijeron nada. Mm. Bueno, salió el director de Greenpeace Sí, sí, diciendo bastantes cosas que era como voladeros en el aire, pero a mí me parece que la actitud que este gobierno, o el empeño que este gobierno ha continuado en el tema medioambiental, como también lo hizo el gobierno anterior de Bachelet. Hay que recordar que el gobierno de Bachelet fue pionero en la instalación de una planta de energía solar en el desierto de Atacama, que nos tiene inusitadamente a los chilenitos a nivel mundial en materia de energías renovables por el sol. Sí. Debe ser la primera o segunda planta más grande del mundo que existe, y está en Chile. Entonces, los gobiernos de algún modo han tomado esta cosa del medio ambiente y han realizado medidas, y evidentemente además está todo el trabajo que han hecho las organizaciones intermedias, las ONG, etcétera. Por tanto, hay un clima medioambiental en nuestro país, Latinoamérica y en el mundo. Y obviamente los tribunales también están en esa lógica. Hubiese sido muy raro que ellos hubiesen... salvo que, como te digo, hubiese habido algún vicio de forma en el procedimiento. Que al parecer donde se no lo estableció hay. la elección, que al parecer no lo hay. No lo hay porque y por si no tanto, lo hubiesen... Claro, y por tanto, a mí me parece que, como tú dices, hay una decisión de carácter jurídico-técnico estricta por parte de los tribunales, pero además, obviamente, en consonancia con un ambiente en el cual estamos hoy en día, que es de tratar de parar lo que parece que un poco puede ser peligroso para la raza humana, como es el calentamiento global, las emisiones de CO2 en la atmósfera, que ese es básicamente el problema que tenemos hoy día. Sí. Ahora, ¿cómo se trata de equilibrar en una sociedad como esta, como la magallánica? Me voy a centrar solamente a nivel local, que hay 2.500 personas relacionadas con un mini invierno que después de esta decisión y sabiendo lo que dijo la gerencia, los dueños, el grupo FONAPE de mini invierno diciendo si no hay tronaduras bajo la cota 100, esto se termina, se cierra aquí a fin de año mini invierno. Tienen pérdidas, ¿no? Absolutamente. Tienen pérdidas. Sí, sí, sí. O sea, la empresa no está haciendo un juego pirotécnico político para poder afianzar sus intereses, sumar sus acciones, allegar más recursos, generar más inversión y finalmente más ganancias. No es el escenario de la mina. El escenario de la mina es desfavorable. Están con pérdidas. Chile va a un proceso de descarbonización, inevitablemente. Es una empresa que tiene fecha de vencimiento, tarde o temprano. Y pienso yo en la lógica de negocio, lo que estaban intentando básicamente era sacar más en menos tiempo. Porque eso se va a cerrar igual. En algún momento se va a cerrar. Ahora se va a adelantar el cierre, Ahora seguramente, ¿no? seguramente, Con esta decisión claro. del Tribunal Medioambiental. Seguro que sí, porque si no les permite la tronadura con los métodos anteriores, ya no podían sacar la cantidad que ellos necesitaban, estaban sacando muy poco carbón. Sí. Ese era el ¿Se problema que puede tenían. provocar un polvorín social en términos de que se ¿En está, Magallanes? se está llamando a movilización el próximo domingo a las 3:30 de la tarde? Incluso se está, por lo que yo sé, se quiere poner a discusión la barcaza, quiere venir gente de Porvenir, no solamente por lo de invierno, sino que también por el tema salmoneras, ¿no? Se pretenden juntar 600 autos. ¿Tú crees que se llegue a dar esa situación? Tú sabes cómo somos los magallánicos, impredecibles, Sí. igual que el tiempo. Sí. O sea, nadie esperaba que en la cosa del gas ocurriese lo que ocurrió, nadie, ni el analista más visionario, Sí, sí, sí. pero ocurrió. Entonces, lo primero que habría que decir respecto a eso, no se sabe. Ya. Puede ser. Ahora, ¿qué es lo que indica para intentar un poco tener un barómetro social? Pero lo que indica la realidad y de algún modo en lo que está en nuestra comunidad, que siempre es una comunidad bastante pasiva,
en lo público, Sí. no expresa tanto Sí. y con una vida, digamos, hogareña interior muy intensa, Sí. donde sí se expresa mucho. Sí. Es nuestra paradoja. Es verdad, es verdad. La Y sobremesa los es, pero... magallánicos son buenos conversadores Sí. en general. Ya, y cuando se levantan sí con todo, ¿no? Sí, le dan. No siempre, pero cuando se levantan... O le mandan tarde y se levantan igual. Claro, Se claro. levantan igual. Sí. Acá es difícil Extremos, levantarse. son sí. extremos, son extremos. Nosotros somos un pueblo que aún experimenta el clima con mucha afección, con mucha afección. O sea, el clima aún nos determina a nosotros. A pesar de toda la tecnología que hay, cada vez menos, por supuesto. Sí. Si escarcha, tenemos toneladas de sal que compra ahí el municipio. Eso ya. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo en que no compraban lo suficiente y a veces faltaba? Y sí, en la mitad del invierno. En la mitad del invierno nos quedamos sin sal. Sí, sí, Ahora sí, ya sí, no. sí. No, Ya cambió. No, pero tienen la sal muy tarde, así que da lo mismo. Y ni va menos. Claro, y ni menos. Ahora ni le menos. sobra sal. Ahora sobra De repente van a tener seguramente. que salir a vender sal. En alguna feria ahí Sí. en la plaza. A ver, ¿cómo este es un tema que va a ser noticia, ya es noticia y va a ser noticia durante todo el día y todo el fin de semana? Así Acá es. se vienen temas muy complejos y los vamos a ir analizando durante la mañana. Pero quiero llevarte un poquitito bajo tu mirada sociológica, Javiera. A ver, yo diría que hay una etapa, un capítulo de esta administración Piñera desde la cuenta pública hasta ayer en la madre de las encuestas, como le dicen algunos a la CEP, y los cambios en el gabinete ministerial. Hay un todo, ¿no? No sé si lo agarramos de forma integral o lo quieres desmenuzar un poquitito. Mira, yo lo primero que diría ahí, que quizás no te va a gustar mucho, y a la gente de la radio tampoco, y a los de los medios, pero hay que decirlo, digamos, porque, o sea, una cosa es la política, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo con los partidos políticos, con la oposición, con todo el juego Sí. democrático, institucional que se da en el ámbito de los poderes, poder judicial. Acabamos de hablar de un dictamen que afecta, que influye, que está de algún modo vinculado a ciertas coordenadas, poder parlamentario, que está en poder de la oposición mayoritariamente, Sí. y el poder ejecutivo, donde el presidente Piñera con sus ministros intenta llevar a cabo un programa de gobierno. Ujú. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la oposición de Chile, está empeñada en que a este gobierno le vaya mal, porque quieren recuperar el próximo gobierno. Y Bueno, Juego de Tronos, es ¿no? un juego de tronos esta Sí, cuestión. claro. Bueno, la gente ha aprendido mucho con Juego de Tronos, la verdad. Qué bueno. Es excelente, ha ayudado un poco, como House of Cards también, Sí, entre sí, otras, sí. a entender la política como Exactamente. realmente es y Como real- no como uno le gustaría o cree que es. Porque a veces lo que creemos respecto a aquí en la política también está errado. Es verdad. Entonces, yo veo un juego, este Juego de Tronos, como tú muy bien lo llamaste, que está circunscrito a los castillos. Pero bajo los castillos vivimos todos nosotros, el resto. La plebe. La plebe, ¿no es cierto? Vivimos bajo los castillos, tenemos que levantarnos temprano, nos preocupan otras cosas. ¿Qué nos preocupa? Básicamente nuestra familia, nuestro trabajo, tener dinero, tratar de ser felices, pasarlo bien, ojalá planificar una vacación o una salida natal, por último, Sí. tratar de juntarse con los amigos, vivir, cultivar en los afectos, cumplir en el trabajo. Y eso está En muy- eso estamos. Y en eso estamos. Y a la mayoría de la gente no le interesa mucho el Juego de Tronos. Salvo cuando el Juego de Tronos tira para afuera y nos afecta, ¿no? Como nos afectan en bastantes cosas. La política nos afecta. Sí. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que este Juego de Tronos, que está encapsulado en torno a lo que se puede llamar también el sistema político, está en esa lógica. Eso es lo que hay que entender a propósito desde la cuenta pública en adelante. Esos movimientos solo son entendibles en el marco de esta lucha por el poder entre la oposición y el gobierno, lucha eterna. Solo así se entiende. Entonces, por ejemplo, piensa tú, en el Parlamento están bloqueadas las principales, una de las principales coordenadas del programa de gobierno de Piñera. Sí. La oposición no se las va a dejar pasar. No. No, ni Difícil. aunque les pongan la cruz. Nada, no va a ocurrir. Porque lo que le interesa a la oposición es que el gobierno le vaya mal. Que este gobierno se desprestigie. Que este gobierno que vino con la expectativa de siempre de la derecha, de trabajar eficientemente los temas de seguridad y los temas de crecimiento, de los cuales uno de ellos en la encuesta se vuelve a aparecer nuevamente como el gran tema que los chilenos reclaman, que es la seguridad. Sí, el primero. Ha hecho bastante poco en materia de seguridad el gobierno de Piñera. Y en materia de crecimiento también los números son evidentes. Ahora, uno pudiera a partir de ahí concluir que este es un mal gobierno.
uno pudiera concluir a partir de todo lo que ha ocurrido. Los números... Los números dicen que Piñera baja, Sí. Que los ministros bajan, que no hay credibilidad en el gobierno. Sí. Los números dicen eso. Bajo la confianza. Claro, pero los números, Los fríos números. los números de los centros de estudios, los políticos y los medios conforman esta burbuja. Vuelvo a decir esto, porque yo creo que ya es hora que nosotros nos comparemos también con lo que está pasando afuera. Y esto en justicia de todos los gobiernos que han habido en Chile, desde el primer gobierno de Elwin en adelante, en que ha habido al menos, si uno podía rescatarle algo a la clase política, una cierta cultura de lograr acuerdos, consensos y de mantener sana la economía, de tener unos rangos de gobernabilidad más o menos significativos, más allá de la refriega. O sea, peguémonos, pero no nos peguemos tanto, Sí. no nos matemos. Sí. Fue un acuerdo muy de madurez de la clase política chilena, con hipocresías y cinismo y cosas que... Como en la política. Como toda la política, Mm. pero fue así. Eso me parece a mí que es un valor, y ese valor de algún modo no se ha perdido, porque como te digo, la vida todavía se puede hacer en Chile. O sea, tú no te levantes la mañana pensando que las cosas van a subir un 10%. No. No, No. tú sabes que no va a ser así. No. Sabes que está controlada, que hay un Banco Central que funciona. Sí. Tú sabes que hay un Ministerio de Hacienda que también funciona, independiente de la contingencia. También funciona. Nuestra economía funciona. ¿Y por qué somos más exigentes entonces? Porque estamos mirándonos hacia arriba. Ya. Queremos madurar hacia arriba, hacia los países de la llamada a los claro. países desarrollados. Sí, sí. Pero para llegar a ser país desarrollado hay que cambiar más cosas. O sea, una de las cuestiones fundamentales de los países desarrollados es que lograron llegar a acuerdos más allá de las diferencias ideológicas y políticas. Ejemplo, Finlandia. Finlandia en los años 70 era un país más pobre que Chile y no tenían nada, no tienen materias primas. Y ellos lograron un acuerdo, todos los sectores, izquierda, porque allá también hay izquierda, también hay extrema derecha. Y hay mucha extrema derecha muy, muy fuerte en esos países. Pero lograron comprender que si no tenían nada, lo que se tenían era ellos mismos, y entonces vamos a hacer la mejor educación del mundo. Y lo lograron. Hoy día, por ejemplo, estamos en Chile discutiendo si historia sí o historia no. En Finlandia ya no hay ramos, ya no hay asignatura, las eliminaron todas. ¿Eso significa que dejaron de educar a los niños? No, lo están educando mejor. Están incorporando las asignaturas como se debe a procesos, están enseñando procesos. Por ejemplo, el proceso de la generación de la Comunidad Europea. Te pongo un ejemplo. Ya. Ese tipo de cosas enseñan. Y dentro de ese proceso, que es muy importante, definitorio para ellos como continente, estudian matemática, estudian historia, estudian lenguaje, al interior de procesos. Ya los ramos no existen. y se van desde muy pequeño. La niña o el niño, si le gusta algo, se acerca a ese algo, a ese lado de sus intereses. Absolutamente. Y la dejan libre, Porque ¿no? además las salas son distintas. Las salas Las son- salas permiten que los chicos tengan visualmente la oportunidad de ver objetos relacionados con otras expertise distintas al estar escuchando en la sala de clase. Pero como sociedad, Javier, son distintos. Sí. Tienen otro constructo, tienen Han otra sufrido- mentalidad, otra han sufrido costumbre. más. Han sufrido más, han pasado sufrido por más. guerras. Sí. Ya son una sociedad más antigua, seguramente. Sí. Entonces, muchas veces nos queremos comparar con Sí. Finlandia y hablamos de la educación de Finlandia, pero nuestra sociedad es mucho más. Culturalmente estamos un poquito más atrás porque todavía nuestros arreglos sociales son un poco brutitos. Exacto. O sea, hubo un golpe de Estado hace algunas décadas. Sí, pues. por nombrar, Por por decir algo. Eso ya no puede volver a ocurrir. O sea, si Chile quiere medirse, la posibilidad de un golpe no debería estar en la fantasía de alguien, pero nada más. Pero uno ve personajes que son extremos en nuestro escenario político, en nuestra sociedad. Mira, yo voy a decir otra cosa que quizás a nadie le va a gustar, pero a mí me parece que el fenómeno más interesante del último semestre Es Kast. Sí. Es un fenómeno muy interesante. Ojo, en redes sociales. Y lo que a mí en la patada. lo que a mí me da risa es como la derecha le pide agüita y por favor que no siga. Y que no nos haga daño. Claro, Dicen. se lo dicen Sí. en donde lo pillan, en los Sí. foros que lo pillan, Sí. y Kass No, y le sigue dando. le sigue dando. Y le sigue dando. Y de frente a la izquierda mira muy contento. Pero fíjate además, Javier, que sí, absolutamente, que en la CEP ayer Kast es una de las personas con más rechazo.
Aparece claro, como la persona con más rechazo. con más rechazo. Y sin embargo, los políticos con futuro está entre los primeros 5. Exactamente. ¿Cómo se entiende esas paradojas que se dan en nuestro país nomás? Porque que tiene, o sea, el conocimiento de Piñera 98%, al lado Bachelet y Piñera, Sí. los dos con 98%, y después Sí. Lavín, Sí. ¿ya? Y en aceptación positiva, Lavín también. Así es, que Pero- podría ser presidenciable de la derecha. eh, Debiera. debiera. No, ¿cierto? no hay otro. No hay otro. Y puede ser presidente, ojo. Y puede ser presidente Porque también. yo creo que la concertación está equivocada en algo. Al negarle la sal y el agua al gobierno de Piñera, en el fondo lo que están haciendo es que están preparando el camino para casa. Porque ¿qué es lo que está leyendo esta gente que está afuera? Nosotros. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Que los políticos no se ponen de acuerdo, una vez más. Están bloqueados. O sea, la lectura final de todo este mengrullo de noticias cotidianas es que los políticos una vez más no se ponen de acuerdo y están bloqueados. Bueno, Sepp también dice que solamente el 19% de los chilenos se identifica con algún partido político. Entonces, si nadie se identifica con la política y la gente que opina y la gente de a pie, por así decir, por usar un eufemismo, cree que digamos que la política no sirve de nada, van a votar por Kast. Van a votar por Kast porque Kast está ofreciendo algo distinto. Lo que han hecho varios, pues desde Marco Enríquez menos, porque era muy sistémico, pero después vinieron otros. ¿Cómo se llamaba que era economista, que también le fue muy bien, que fue un fenómeno, que creo que le ganó a Franco Parisi. Parisi? Gracias, Bueno, Cristi. ese es ahí es el inicio de la cosa, es Parisi. Es el que se opone al sistema y con un discurso más o menos enhebrado, atractivo, logra entrar a la gran mayoría que está desafectada a la política, que no le interesa la política. Y además el poco fortalecimiento de los partidos políticos y que la gente no se siente identificado hace que estas figuras tengan Pero mucho más hay arrastre, que tener ¿no? cuidado también con porque lo que finalmente van a hacer, así como en este momento Kast está jugando un juego muy inteligente, tiene dividido a los dos sectores y le da uno a su sector y se proyecta como figura. El segundo movimiento que viene, y que me imagino que debe saberlo, ahora vienen los golpes hacia él. Sí, pues. Ahora se van a unir y Sí. le van a dar. Sí. De los dos lados le van a dar. Sí. Entonces, ¿cómo él se va a defender? Porque lo que le va a decir la izquierda es, usted es un populista y es un peligro para la democracia. Básicamente lo segundo. Sí. Entonces, pero los chilenos no somos tontos, sabemos que eso también forma parte del juego y sabemos que si Kast llega a ser presidente, los indicadores macroeconómicos no van a cambiar. O sea, el tipo va a tener que hacer lo mismo que han hecho los gobiernos desde el en adelante en términos de la gobernabilidad mayor, Ok. que este país funcione. Sí, sí. Este país tiene que seguir funcionando independiente que entre Kast o el payaso Polvorita, Sí. cualquiera. Sí. El país tiene que funcionar. O sea, los Harper Esto- Bonita nos ve todos los días. Oye, vamos, a nivel local, nos queda un minuto. Bueno. ¿Qué te parece, Fernández? ¿Qué te parece esta madeja, como dice Patagonia Noticias hoy día, esta madeja que no se puede desenredar al interior de la derecha? Porque viene el chumango, la mala declaración de Homero Villegas en un acto militar, la carta de los partidos políticos diciendo, ¿sabe qué? Exigimos un petitorio, los partidos chilenos hicieron un petitorio, ¿ya? Si no participan más en el comité político. ¿Cómo se desenreda esta madeja? ¿Lo ves complejo a la derecha a nivel local o no? Con figuras como Raoni. No, yo los veo a la derecha O los ves con bien. una salud robusta. Perfecto. Tienen todas las comunas, las mejores. Tienen las dos, nunca habían tenido las dos comunas. Y tienen muchos nombres. Y tienen nombres, tienen candidatos, tienen diputados. No, está muy bien la derecha en Magallanes. Y esto es lo que siempre pasa, esta cosa del poder y de participar del poder, el deseo por el poder. Ya. Entonces, obviamente, Estas cosas pasan pasan porque ¿quién es el poder? Hoy día el intendente, siempre lo es. Sí. Y ejerce atractivo sobre los partidos. Y los partidos lo que quieren es juntarse con él Sí, y pues. que influir en tener él, incidencia. y tener incidencia. Al final terminan pidiéndole al intendente el cargo de chofer que está de la ceremonia no sé cuánto. Así terminan estas pullas. Es así. Y el problema es que tenemos un intendente que no es político. Entonces, porque esto es fácilmente resolvible, es como, si tú eres mecánico, sabes que de repente tienes problemas con el acelerador, puede ser la piola, o puede ser apretar el botón de la piola y listo, si eres mecánico lo sabes, Sí. pero si no, no tienes idea. de lo Y que te pasa. cobran 500 lucas. Así es. lo llevan- Entonces eso es lo que pasa hoy día. Eso es fácilmente un político experto, por ejemplo un Morano, un Jelinsky u otro,
Eso lo resuelven rápidamente. Vuelven a sentar a los viejos a la mesa y le empiezan a decir que sí nomás a todo. ¿Eso le falta a la derecha de repente? Porque muchas veces no solucionan ese tipo de problemas, claro, que, como tú dices, sería mucho más fácil de responder con muñeca política, ¿no? Pero una muñeca política ni siquiera tan eximia, una mínima muñeca política. Sí. Pero al parecer también, cuando tú estás dentro del poder como el intendente, eso pareciera no ser importante para ellos, porque están embarcados en cuestiones mucho más importantes. Ese es un error. ¿Mantiene el municipio la derecha, crees tú, o no? Yo creo que hay un candidato muy fuerte que si la convergencia, como aparece ahora la convergencia, se organiza bien, ellos podrían tener un alcalde que es Arturo Díaz, que ha sido una persona muy seria, ha estado en la fiscalización, ha jugado muy bien su rol de persona seria. No sé si será tan serio, pero por lo menos se ve muy serio y muy responsable en sus actos. De los que están ahí dentro, él, a no ser que el alcalde quiera repetir el plato, yo creo que puede ganar. Yo creo que puede ganar porque comparativamente a otras gestiones ha sido una gestión que ha buscado, no sé si con éxito o no, porque no estoy tan metido en la lectura, pero al menos no se ve grandes escándalos, se ve que han intentado resolver el tema del hoyo de la corporación, han pasado dinero para allá. Creo que han puesto las mejores personas en los lugares indicados. Creo que en corporación se necesita un secretario mucho más ágil que el que tiene, tiene una agilidad de gobernador, o sea, 20 kilómetros por hora. Los gobernadores son así, no necesitan correr ni pararse de su escritorio, son gobernadores, no hacen nada, weón. Tienen que inventarle cosas. Ahora le han inventado cosas para que hagan algo. Javier o lo Ruiz, sacan. Javier Ruiz, sociólogo ex Ceremi. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando, por cierto, acá en el Buenos Días Región. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Que esté muy bien. Bueno. Pausa y se viene el senador Carlos Bianchi.